Pues realmente nació en 2014, cuando hubo todo el boom de los Juegos del Hambre, Divergente, todo este tipo de historias, que yo soy muy fan de todas las distopías, entonces siempre quise escribir una. Uh-huh. Lo que pasa es que en esa época yo tenía pues 12, 13 añitos y se me ocurrió como la chispa que luego ha sido esta historia, pero en ese momento se me quedaba un poco grande. Entonces escribí una primera versión que se llamaba Mirror, Mirror, Espejito, Espejito, Uh-huh. y la dejé ahí un tiempo hasta que años más tarde pues me atreví un poco a escribirla en serio y a planificar todo bien de cabo a rabo. Y cuando esta historia, quizá no tanto cuando surgió en ti como cuando luego dijiste, venga, voy a escribirla en serio, ¿qué querías contar por encima de todo? No me refiero tanto en un sentido narrativo de quiero empezar aquí, quiero terminar aquí, quiero seguir esto, sino ¿qué te salía del corazón contar? No sé ni cómo explicarlo bien, pero en ese sentido, en el sentido de ¿qué quieres que sienta el lector? Es una pregunta muy buena, porque yo creo que escribo de mí para mí, o sea, no pienso luego en el lector que lo va a leer, porque nunca pensé que se iba a publicar para empezar. Entonces, yo soy muy fan de Disney y de los cuentos en general. Entonces, quería un poco un cuento para más mayores, para adolescentes, no Ajá. tanto de infancia, sino para la gente que ya había crecido a partir de esos cuentos, como reencontrarse con la infancia, pero de una manera un poco más adulta. Sí, que es justo lo que yo creo que uno siente, porque sobre todo lo que te digo, con el primero, que no te esperas lo que estás leyendo, cuando empezaste a meter eso, cuestiones de los cuentos y referencias a los cuentos y cosas que recordaban a los cuentos de la infancia, yo pensaba, está haciendo un cuento para adultos real sin abandonar lo que es la infancia. O sea, es que has hecho un trabajazo en ese sentido, de verdad, enhorabuena. Y también quería preguntarte, porque tiene muchas cosas, bueno, es que podríamos estar hablando un montón, porque tiene muchísimas cosas. ¿Qué conflictos del ser humano te interesaba reflejar o a partir de qué conflictos trabajaste para construir esta historia? Bueno, yo creo que principalmente se ve mucho contraste entre la... Entonces, me interesaba mucho el conflicto de cómo un grupo de la sociedad puede discriminar a otro, en este caso por tener poderes, ¿no? Uh-huh. Que en este mundo se podría aplicar pues por el color de piel, la sexualidad, etc. Entonces, en el universo de la Ciudadela, el color de piel, la sexualidad no está discriminado, pero sí la gente con poderes. Entonces, quería hacer un poco como ese paralelismo de Sí, lo estúpido que es a alguien ya, por lo que sea. justo, además. Y hay muchos personajes en esta historia. ¿Cómo se trabaja para lograr un equilibrio entre todos ellos? Porque entiendo que pues tú piensas, vale, este protagonista, este secundario, no lo sé. ¿Cómo se trabaja y qué dificultades encontraste a la hora de organizarlos un poco dentro de la historia? Pues con esta novela, con El Bosque, que es la que inicia la biología, fue la primera vez que fui mapa, un poco para Uh-huh. planificar pues, el universo, personajes y demás. Y sí que tuve claro desde el principio el elenco de personajes, que además son como 6, o sea, no es un elenco pequeño precisamente, pero luego sí que como que planifiqué aparte cada personaje secundario. Entonces al final salió como una lista de Word bastante extensa con muchos detalles, ¿no? Pero la verdad es que recuerdo que simplemente me tenían a la mente nombres bonitos y decía, quiero hacer un personaje que tenga este nombre y que aparezca en la historia porque el nombre es muy bonito. Los personajes principalmente, porque me gustan los nombres bonitos. Te iba a preguntar que desde dónde los habías construido, si desde pues, un plano emocional o desde, no sé, necesito un personaje para que juegue este papel en la historia. Pero la verdad es que también me vale que les hayas construido desde me gusta este nombre, así que tiene que aparecer en la historia. Cuéntame sobre el proceso de construcción. Pues yo creo que, bueno, primero vinieron los nombres, cosa que es rara, porque normalmente en las demás historias pues viene primero el personaje en sí, la personalidad o el físico y luego ya le buscas un nombre. Pero en este caso fue al revés y los nombres me sugerían cosas. Por ejemplo, Gala me sugiere pues algo más delicado, de color azul. Sí. Es que yo soy como muy intuitiva en ese tipo de cosas. Ajá. Entonces, a partir de conceptos clave, por ejemplo, el ejemplo de Gala de delicada, azul, una chica joven, pues fui construyendo poco a poco los puntos Uh-huh. que basan su personalidad. Sí. ¿Y qué comparten todos estos personajes? ¿Qué tienen en común? Yo
Es algo que he leído en reseñas y que me ha gustado mucho y es que todos son unos supervivientes e independientemente de lo que crean, de qué lado estén, si creen que esto está bien o está mal, ambos, todos los personajes creo que nunca se llegan a rendir del todo y que siempre siguen adelante a pesar de lo malo que lo tengan en la vida. Y creo que eso es lo que comparten, que no se rinden y que luchan por lo que ellos creen que está bien. Sí. Y me vas a hacer una confesión, me vas a decir quién es tu favorito. Pues yo creo que mi favorito es Axel, que no es el favorito de nadie, pero es el mío. Pero tiene una explicación, porque Axel es el personaje que más tiempo lleva conviviendo conmigo. Entonces ya siento como muy humano y casi como un amigo de carne y hueso. De hecho, en la primera versión que imaginé de esta historia, la personalidad de Axel iban a ser dos chicas gemelas, Alison y Abby, me acuerdo hasta de los nombres. Entonces, luego, finalmente, cuando escribí El bosque de los niños fantasma, decidí juntar a ambas chicas en un solo chico, que es Axel. Entonces es como que le siento muy cercano y como que lleva conmigo desde hace muchos años. Entonces, por cariño. Lo entiendo. Y sobre las relaciones que unen a todos los personajes, porque muchos tienen un vínculo muy fuerte, ¿cómo te gusta a ti trabajar a la hora de construir relaciones? ¿Cómo lo hiciste en este caso? Pues, como te contaba antes, planifiqué la novela a grandes rasgos y sí que apunté, vale, quiero que esta acabe con esta con esta, lo que sea. Y luego al final, pues pasó totalmente lo contrario. Entonces, me encanta. Siempre que planifico una novela, ya a la mitad digo, no voy a seguir la planificación y voy a dejar que la novela surja. Porque por mucho que en mi caso yo quiera tenerlo todo atado, al final los personajes cambian sobre el papel y ellos mismos estaban diciendo un poco con quién quieren estar o por dónde quieren ir. Y creo que eso pasa cuando escribes en sí la novela, no antes, al menos en mi caso. Entonces, al final son ellos un poco decidiendo pues con quién quieren estar o qué camino quieren tomar en la historia. Esto que se dice de que las historias están vivas, que no solo son de los autores, ¿no? Que a medida que escribes parece que te están diciendo, no, que no soy así. O sea, me parece increíble y fascinante escuchar cómo decís eso, de verdad. Y ahora sí, desde un punto de vista más narrativo, ¿a qué prestaste especial atención a la hora de escribir? ¿Qué era muy importante para ti? Creo que sobre todo para mí era muy importante hacer una buena representación LGBT y de personas racializadas, más allá del conflicto más fantasioso que tiene la biología, pero estos son temas que afectan a la sociedad actual y me importaba que estuvieran bien representados en el libro y sobre todo que no transmitiesen un mensaje negativo, sino de esperanza de que esa gente LGBT racializada que está bien, que no tienen ningún problema con ellos mismos y que pueden tener historias independientemente de chico que sale del armario, sino que puede ser un héroe que salva o destruye el mundo. Muy bien. Muy bien hablado. Y me decías antes que te gustaban mucho las distopías. Precisamente yo te quería preguntar qué hay de tu yo lectora en tu yo escritora que ha escrito estos libros. ¿Qué elementos comunes hay de lo que tú amas leyendo que has querido meter aquí? Pues realmente escribo lo que a mí me gustaría leer, entonces hay muchos elementos que se traspasan a la escritura cuando me toca escribir una novela. Por ejemplo, el tema de rebelarse contra el gobierno, siempre me ha llamado mucho la atención. Y el tema de las pinceladas de Dark Academia, que es el género que transcurre más en un instituto y demás, se ve un poco más en diferentes partes del libro, pero esas fueron las partes creo que más disfruté escribiendo porque es lo que más me gusta encontrar en novelas y novelas de ficción. Así que yo diría esas. ¿Y qué hay de... ¿Quién era la Isa que empezó a escribir esto? Esa escritora, ¿y quién es ahora? ¿Cómo has evolucionado? Pues yo creo que sobre todo ganando mucha más confianza en mi escritura porque, como te digo, cuando empecé a escribirla yo no tenía ningún tipo de aspiración ni nada por el estilo, simplemente quería sacarme esa historia que llevaba tanto tiempo dentro de mí y ponerla por fin sobre el papel. Y recuerdo que la escribí durante verano, principalmente, un verano de 2017, y la escribí de mí para mí. Y nunca esperé, desde luego, que la gente la leyera, que la gente la disfrutara. Y entonces creo que he aprendido mucho a eso, a confiar en que con trabajo y mucho esfuerzo, al fin y al cabo, pues se pueden sacar cosas adelante.
Y teniendo en cuenta que cualquier tipo de libro puede gustar a cualquier tipo de lector, o sea, es algo de lo que estoy súper convencida, sabiendo esto y poniéndolo como base, ¿a qué tipo de lector puede gustarle este libro, estos dos libros? Bueno, yo como son literatura juvenil, creo que van más enfocadas a la gente joven, lo cual no quiere decir que una persona de 50 años no la pueda disfrutar, Claro. pero sí que es cierto que creo que los jóvenes de mi generación, un poco más mayores, más pequeños, estamos más acostumbrados a leer fantasía o distopía, más este tipo de novelas que están enfocadas por personajes juveniles, ¿no? Y es principalmente para el público para el que escribo a partir de unos 13 años. Yo creo que se puede disfrutar sin problemas. Y contigo voy a inaugurar una cosa que de momento tiene el nombre base de Espacio en Blanco, porque quiero que me cuentes tú algo, sin una pregunta previa, de esta historia, de tu obra, algo que te gustaría compartir con nosotros, quizá alguna reflexión o algo que te haya dicho algún lector. Espacio en Blanco, lo que te apetezca. Uf, es una gran responsabilidad, en verdad. Pero voy a compartir un momento que me pareció muy bonito y sí me hace ilusión contarlo. Y es que la firma de Zaragoza, hace ya pues casi un año, se acercó una chica, pues eso, justo de la edad promedio, digamos, unos 15 años, y que yo no la conocía, ¿no? Entonces me llamó mucha atención porque, sobre todo cuando eres una autora novel, pues va gente más a la firma, más amigos, más familia y demás. Y básicamente me dijo que le había gustado mucho el libro y demás, y luego me dijo que literalmente que gracias por haberlo escrito. Y no, jope, gracias a ti por haberlo leído. Y me dijo que gracias a eso había sentido menos sola. Y casi me echa a llorar en ese momento, o sea, Claro. real. Porque yo muchas veces cuando me he encontrado mal, sola o triste, he encontrado ese refugio en los libros. Y pensar que mis palabras puedan haber sido ese mismo refugio para otra persona, pues es como que todo tiene sentido. Claro. Y para eso, para lo que se escribe, creo, al fin y al cabo. Sí, y también un poco para lo que se lee, para vernos en esas páginas e incluso a veces para irnos a otro planeta o a otros Sí, universos, pero siempre queremos vernos. Por eso es tan importante para la representación. evitar. Claro. Y bueno, a partir de ahora, ¿dónde, cuándo, cómo te vamos a leer? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuéntanos. Bueno, pues realmente me podéis volver a leer dentro de muy poquito, porque en noviembre empieza la preventa de mi próxima novela, que sale con edición Estrella. Se titula Romperse en Estrellas y es una historia que mezcla la Francia de los años 20 con Estados Unidos en 2018. Así que son épocas muy distintas, países muy distintos, pero que tienen un hilo en común, que tengo muchas ganas de que sepáis cuál es, por fin. Y nada, la preventa empieza el 2 de noviembre, entonces dentro de poco iremos desvelando portadas, sinopsis y demás. Estoy súper emocionada porque por fin se sepa todo y ver la reacción de la gente. Qué bien, pues muchísimas ganas de leerte, de verdad, te lo prometo. Enhorabuena por el trabajazo y a seguir leyéndote cada año por lo menos. Muchas gracias, Judith.